Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección 12ª del tercer trimestre del año 2016. Y la lección de esta semana es una lección que nos aclara cuál es el papel de los ministerios de la Iglesia del Señor en esta tierra, de manera particular en las ciudades, o mejor dicho, en las áreas urbanas. Una área urbana es, por así decirlo, un barrio, una comunidad donde la gente se reúne, que viene de diferentes lugares, quizás buscando trabajo, buscando cómo resolver su vida financiera, profesional, educacional, en fin, tratando de buscar soluciones humanas. Y en esos lugares llamados como urbanización, son lo que nosotros llamamos las ciudades, donde se aglomera mucha gente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algunos están diciendo y han dicho ocasionalmente que hay que salir de las ciudades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que esta lección nos enseña que tú y yo debemos de hacer en las urbanizaciones o en las ciudades? Esto es lo que vamos a estudiar esta semana. De tal manera que prepárate, porque esta semana hay una gran bendición. La lección de esta semana es la número 12. Y como ya dije, el título es Ministerio Urbano en el tiempo del fin. ¿Qué es lo que es un ministerio? Un ministerio es una oficina. Un ministerio es un departamento encargado de administrar o de gestionar para dar solución o un servicio a determinado, podemos decir, en este caso, un departamento, una ciudad, un pueblo, una nación. De tal manera que el ministerio es prácticamente, lo hace un equipo que se encarga de gestionar, administrar o proveer lo que esa área específica necesita. Esta semana vamos a estudiar una lección muy interesante, una lección que nos va a aclarar si usted debe de quedarse en la ciudad o salir de la ciudad. Y digo más, si usted debe de irse allá a la montaña o a lo mejor salir de la montaña para llegar a la ciudad. Así es que les prometo una gran bendición, porque yo mismo la he recibido. De tal manera que prepárese con esta lección, porque vamos a estudiar, a descubrir y aprender temas de gran impacto, como por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de las ciudades? ¿Cuál es esa naturaleza? ¿Qué quiere decir esto la lección? Usted va a estarlo descubriendo esta semana. Seguidamente va a comprender al descubrir por qué escuchar las quejas del mundo en las ciudades. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón que tenemos que hacer eso? Por favor, quédese y ponga mucha atención, porque usted va a escuchar algo muy impactante. Además de esto, va a aprender cómo sembrar y cosechar dentro de las ciudades. Así es que ya saben más o menos hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a estudiar y lo mucho que vamos a aprender. Así es que en el proceso de esta lección usted va a conocer cuál es el ministerio personal que usted tiene allí donde se encuentra, en su barrio, en la ciudad, en la comunidad, en la urbanización donde usted vive. ¿Cuál es ese ministerio? Ponga mucha atención, porque aquí está la clave de su bendición. Así es que va a disfrutar esta lección al escuchar y al ver claramente cómo esta lección va a aclararnos lo que algunas veces ha sido una controversia dentro de nuestra organización o dentro de nuestra iglesia. Y de esta manera va a estudiar, a descubrir y a aprender cómo alcanzar a las ciudades. Así es que amárrese el cinturón, porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida,
por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave de la lección de esta semana se encuentra en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, el versículo número 7. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiendo perdón, pidiendo limpieza de nuestra mente y de nuestro corazón, suplicándote que la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, venga a limpiar y purificar nuestras almas para recibir tu palabra y tener la bendición prometida. En tus manos de amor nos entregamos y te rogamos que nos bendigas, nos deje el espíritu de revelación para poder entender, comprender y poner por obra tu palabra. Bendícenos, Señor, te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. El libro del profeta Jeremías, capítulo 29, el versículo número 7 dice así: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Aquí Dios le está hablando a su pueblo que está cautivo. Oiga bien, el pueblo salió de cautiverio de Jerusalén, llegó a parar a Babilonia y allí estaban ellos cautivos, estaban prisioneros, estaban como deportados. Y Dios les está diciendo a ellos: ¿saben qué, hijos míos? Cuando estén en la ciudad, orad por la ciudad donde ustedes van a estar. Porque si esa ciudad está bien, está en bendición, ustedes también van a estar en bendición. Es interesante notar que en este capítulo capítulo 29 de Jeremías, Dios le está profetizando a su pueblo por medio de Jeremías y le está diciendo palabras bien interesantes. Por ejemplo, el versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. O sea, Dios le está hablando a su pueblo que está ¿dónde? En Babilonia. Espérese, ¿dónde está su pueblo? En Babilonia. ¿Y saben qué? Le dice Dios por medio del profeta, oiga lo que les dice a su pueblo que está en Babilonia. Versículo 6, casaos y engendrad hijos e hijas. ¿Cómo? ¿En Babilonia? Sí. Versículo 6 en la última parte dice: multiplicaos allí y no os disminuyáis. Versículo 7, procurad la paz de esa ciudad, porque en la paz de esa ciudad vosotros vas a tener paz. Pero miren lo que dice el versículo 8, dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañéis, no nos engañen vuestros profetas que están entre vosotros, porque dice el versículo 9, porque falsamente os profetizan. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Bueno, siempre ha habido gente que se levanta como profeta profetizando lo que Dios no ha dicho. Entonces aquí lo que está diciéndole a su pueblo es: en la ciudad donde estás, aunque estés como cautivo, allí tú ora por esa gente, porque si esa gente está bien y en bendición, tú vas a estar en bendición. Versículo 11 me impresionó porque no me acordaba que aquí estaba este versículo. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. De tal manera que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, aunque su pueblo algunas veces parece estar en cautiverio en Babilonia. Dios tiene un propósito con su pueblo allí, en Babilonia, sí, en Babilonia, en las ciudades. Recuerda que usted y yo tenemos un mensaje que compartir, un mensaje que tiene esperanza, un mensaje que las familias, la familia de Dios debe de llevar como un ministerio a aquellos que están en las ciudades y que necesitan escuchar este mensaje de bendición
de salvación y de esperanza. Han de ir la familia de Dios, los laicos de la iglesia de Dios, los pastores a las ciudades. ¿Para qué? Para compartir este mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque allí en las ciudades existen grandes problemas, dificultades, la aglomeración de la gente. Allí en las ciudades mucha gente está luchando, trabajando, batallando para poder vivir o sobrevivir en un mundo de conflictos. Entonces estas personas necesitan esperanza. La vida no es solo vivir, comer y morir. No, no, no. Hay más allá, algo más allá. Dice la lección en la introducción, dice, los mensajes de los tres ángeles, oiga bien, los mensajes de los tres ángeles deben de ser predicados a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De este modo, donde quiera viva la gente, el mensaje tiene que llegar a ella. Y como tantos viven ahora en las ciudades, a las ciudades tenemos que ir. ¿Cómo? Sí, a las ciudades tenemos que ir. ¿Para qué? No porque no tenemos que ir a las ciudades para gozarnos con los placeres mundanos. No, no, no. Tenemos que llevar el mensaje a esas ciudades. Dice, en realidad la urgencia para la obra en las ciudades se intensificó allá por el año 2007, cuando las Naciones Unidas declararon que la mayor parte de la gente actualmente vive en las ciudades. Dice aquí, la mayoría de la población del mundo vive en áreas metropolitanas, o sea, grandes extensiones de tierra donde existe grande extensión de población. Hoy el ministerio urbano ha llegado a ser el problema central para la misión de nuestra iglesia. Yo no diría que es un problema, es un desafío que tú y yo tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque Dios nos dijo en la persona de Jesucristo, ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, como dice Apocalipsis 14:6. Entonces, en muchas naciones, la tarea de extender el evangelio se ha logrado más en muchos lugares, pero solamente en pueblos pequeños, en regiones rurales donde no hay mucha población. Entonces, en algunos de los complejos urbanos principales, la mayoría de la gente nunca oyó hablar de la iglesia adventista del séptimo día. En otras palabras, hay lugares donde no ha llegado el mensaje, pero ¿sabe dónde son esos lugares? En las mismas ciudades, en las zonas urbanas. Debe haber un ministerio urbano. Un ministerio significa un equipo, un departamento que se encarga de administrar a esa ciudad o a ese departamento urbano que representa las ciudades. Estudiemos la lección en el día domingo y comprendamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es ¿cuál es la naturaleza de las ciudades? Veamos qué nos dice la lección. En la sección del día domingo encontramos la respuesta, lo que es la naturaleza de las ciudades. ¿Cuál es la naturaleza de las ciudades? Bueno, nos podemos dar cuenta en la introducción de este día, dice que las ciudades reúnen muchas culturas, grupos étnicos, lenguas y religiones diferentes. Tradicionalmente, cada grupo tenía un barrio o un territorio específico. En otras palabras, donde la gente se reúne, son gente que son similares a ellos. Algunas veces están mezclados, pero algunas veces se agrupan por raza, podemos decir por color, por lengua, por origen de alguna nación, y así se encuentra una diversidad en las grandes ciudades. Por eso es muchas veces complejo, es bastante, algunas veces difícil penetrar, porque hay una diversidad que es difícil lograr unificarla. Dice aquí que se encuentra toda clase de gente. Esta realidad multicultural crea riesgos y complejidades, pero también provee grandes oportunidades para el evangelio. De tal manera que hay maneras de hacer el trabajo en cierto lugar. Hay lugares donde usted puede pescar con un anzuelo y pescar bien, pero hay lugares donde tiene que pescar con una red. Hay lugares donde tiene que pescar no solamente con una red, a lo mejor con arpón. Bueno, hay diferentes maneras de pescar. El punto principal es que aquí hay regiones nuevas donde algunas veces no ha llegado el evangelio, pero que hay gente allí con disposición de escuchar y que existen en estos ambientes culturales esta diversidad. Dice aquí que las ciudades
pueden proveer acceso a muchas personas que de otro modo podrían nunca haber encontrado cerca el mensaje adventista del séptimo día. Hay un método que para mí es un método fantástico, excelente, y es el que a mí me encanta de manera muy particular, y es como a mí de manera personal me gusta, y es algunas veces fijo mis ojos en una casa, en una familia. Entonces invito a esa familia a que me permitan compartir la fe, o algún hermano de la iglesia que vive en cierto barrio. Entonces ese hermano invita a la prima, al primo, a la tía, al tío, al hermano, a todos los que conoce alrededor. O invita a sus amigos. Alguna de esa gente están muchas veces solos, se sienten solitarios, sienten que no pertenecen al grupo, se sienten prácticamente sin familia. Entonces, esta es una manera de hacer amigos, de conectar con ellos, de comer con ellos, de hablar con ellos de algo en particular que a ellos les interesa. Y esto es lo que pasó con el apóstol Pablo. En este día nos encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. Escuche lo que dice el testimonio bíblico. Versículo 1 del capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Oiga bien, salió de Atenas, una ciudad, y llegó a Corinto. Corinto es una ciudad puerto, donde hay diversidad de todo tipo de gente. Es un puerto. Versículo 2. Y halló a un judío llamado Aquila, o sea, se encontró con un judío ahí, Pablo, natural de Pronto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. Oiga bien, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y entonces Pablo viene y se conecta con este hombre y empieza a entablar relaciones con él. Y lo interesante es que los dos hacían el mismo trabajo, y por hacer el mismo trabajo tenían algo que los unía, les era afín. Y dice que discutía Pablo en la sinagoga todos los días de reposo, persuadía a los griegos y persuadía a los judíos. Versículo 5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, en esta diversidad cultural es donde Pablo se está moviendo, y empieza Pablo a compartir la fe en las sinagogas, en las calles. Yo imagino con todo aquel que hacía negocio, estaba en su trabajo, pero estaba haciendo la obra del Señor. Ahora, vemos un ejemplo poderoso de la obra que realizó Pablo aquí en este lugar de manera particular. Dice que en esos centros urbanos había mosaico de muchas lenguas, culturas, grupos étnicos, como lo tienen las ciudades hoy. Personas de las que él tal vez no se imaginaba. Él empezó a conectar con ellos, hizo conexiones con ellos, donde la fe judía de las ciudades romanas, la tarea de fabricar tiendas, esto lo habilitó a él para darle una oportunidad de conectarse con otra gente. Ahora, él fue expulsado de una sinagoga, iba de aquí para allá, y me llama la atención esto que pasó, porque lo que parecía un problema vino a ser una bendición. A él lo expulsan de una sinagoga, versículo 7 dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, o sea, fue a parar cerquita de la iglesia. Versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Oiga, qué tremenda labor desarrolló el apóstol Pablo. Iba predicando el evangelio del reino de los cielos, hablando de que Cristo había hecho una obra maravillosa en él. Había una diversidad de culturas. La naturaleza de estas ciudades era multicultural, de toda nación, tribu, raza, pueblo y lengua. Pero esto más bien fue una bendición. Dice aquí, después que fue expulsado, dice, adiestraba y actuaba como un mentor de suficientes creyentes nuevos, a fin de que cuando él se fuera, pudiera designar a personas para dirigir el grupo. En otras palabras, él iba haciendo grupos y grupos y grupos, y así fue multiplicando el evangelio. Pero me encanta lo que dice el testimonio bíblico aquí. Dice que, versículo 9, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Oiga lo que dice, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sea, el Señor tiene un pueblo especial allí en las ciudades. Y esto lo comprobó el apóstol Pablo al predicar. Pablo comprendía la conexión multicultural
Pablo entendía las diversidades, las diferentes creencias, y él lo que hacía era adaptarse al ambiente y aprovechaba la oportunidad para compartir la fe en medio de esa diversidad, la naturaleza de las ciudades. Así que dice que aquí él aprendió a presentar la verdad a fin de atender la necesidad de aquellos que estaban procurando alcanzarla. Así es que, ¿de qué manera podemos alcanzar a las personas que están en las ciudades, cansados, confundidos, se sienten solitarios, sin familia? Bueno, con grupos pequeños. Podemos ir a los vecinos de ellos, hacer reuniones en los barrios, en las casas, mezclarse con ellos. Y de esta manera, en medio de tanta multiculturalidad, podemos socializar, mezclarnos con ellos al entender la naturaleza de las ciudades. Nosotros podemos ser una luz en medio de tanta oscuridad. Aprendamos de la lección en el día lunes y descubramos qué nos enseña en este día de lección con aquello de escuchar las quejas. ¿Para qué? Veamos por qué nos dice esto la lección. Estudiando la sección del día lunes, usted puede encontrar la respuesta del por qué escuchar las quejas. A nuestro alrededor hay muchas voces. Algunas voces se quejan, se lamentan, porque sufren, porque están en situaciones difíciles que no encuentran respuesta a sus grandes interrogantes. Por ejemplo, en las grandes ciudades viene gente que emigra de otras ciudades, tal vez de pueblos pequeños donde hay mucho menos demanda de la vida. Y aquí la ciudad demanda más, exige más el estilo de vida que debe de llevar, el alimento que debe de comer, las horas que debe de dormir, el tiempo que tiene que trabajar. Y estas personas muchas veces viven solitarias, en problemas, en necesidades, tan solo de escuchar la voz de alguien, que les hable a alguien. Aquí la lección nos muestra claramente, dice que mientras Cristo avanzaba, iba de Jerusalén a Capernaum, iba a las otras ciudades y ahí se encontraba con la gente enferma, con las personas que se encontraban minusválidos, con los pobres desprotegidos, con gente que estaba sufriendo, con una cantidad de personas que tenían grandes problemas, dificultades y pasaban tristeza. En este día la lección nos lleva al testimonio bíblico que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 2, el versículo número 23, dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Oiga bien, el pueblo de Dios estaba en Egipto. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. En otras palabras, ellos estaban esclavizados, estaban siendo sometidos a una jornada de trabajo tan pesada que ellos clamaban. ¿Saben lo que significa clamar? Significa literalmente llorar con gemidos fuertes. Miren lo que dice el capítulo 6, el versículo 5. Oiga lo que dice, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, dice Dios, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. O sea, Dios no abandona a aquellos que gimen y claman. Y esto es lo que pasaba. Hay que escuchar las quejas, hay que escuchar de qué les duele, qué les hace sufrir a estas personas que están solitarios muchas veces en las ciudades. Y alguien tiene que hacer esta obra, porque tú eres un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, tenemos que hacer esta obra. Ahora, me impacta grandemente lo que nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 22 y 23. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una. Oiga bien, toda la creación está clamando, está gimiendo a una. Dice, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. En otras palabras, a nuestro alrededor hay un clamor, hay una queja, hay un lamento de los hijos de Dios que están sufriendo. Y alguien tiene que escuchar esas quejas. Dios las escucha. Dice, en las ciudades hay de todo, dice, más personas, más edificios, más tránsito y más problemas. Esto representa o presenta un desafío para la iglesia. No se puede ignorar en las grandes necesidades. Dice, si nosotros llevamos solo el mensaje. Alguna vez alguien dijo, ¿cómo es posible que le lleven a África un mensaje de evangelismo si no se les da de comer, si no se les enseña cómo vivir?
si no se les enseña a crear un techo, a cultivar la tierra, sería un mensaje vacío. Esa gente necesita esperanza, es cierto, pero más que esperanza, necesitan alimento para su estómago. Entonces, si se hace solo el mensaje, se perdería el poder y la fuerza del mensaje. Dice, si nuestras acciones no demuestran la compasión, la gracia y la esperanza de la que hablamos, entonces lo que hablamos no tendría poder. Sería como una voz más que compite por los oídos de las masas. En otras palabras, aquí podemos entender un gran mensaje en estos versículos. Aquí el problema es, en realidad, es una oportunidad. Donde hay un problema, lo que hay es una oportunidad. ¿Para qué? Para servir y bendecir a otros. Dice, nuestro mundo es un lugar de dolor. Se queja bajo el peso y el sufrimiento del pecado. Ninguno de nosotros escapa de esta realidad. En otras palabras, aún dentro de nuestra iglesia, aún de nuestra familia de fe, existen necesidades humanas que se deben de satisfacer. Se les debe de servir de tal manera que ellos puedan encontrar alivio para su dolor. Hay grandes oportunidades de bendecir y de servir a aquellos que están aún adentro de nuestra fe, de nuestra familia inmediata. Recuerden que el testimonio es primero ¿dónde? En Jerusalén, después en Judea y después en toda Samaria y después en todo el mundo. Hay una gran oportunidad de bendecir y servir. Algunas veces se crean campañas y eso está bien. Se crean campañas para impactar a la comunidad y eso está bien, pero eso no es suficiente. Las personas no se les puede engañar si usted llega una sola vez, solo para que vaya a la iglesia. No, no. Tiene que haber un servicio continuo. En realidad es un estilo de vida de servicio cristiano para rescatar y salvar lo que estaba perdido o lo que está perdido. Hemos de escuchar el clamor de las almas. Dice, para la gente de una comunidad hay mucha diferencia entre una iglesia que entrega alimentos a familias una vez por año. O sea, en otras palabras, es un trabajo de vez en cuando, casi ni lo hace. Ahora, aquí habla de una iglesia que había una comunidad, una iglesita pequeña de 75 personas. Ahí la gente llegaba, podía comer, ahí la gente llegaba, podía platicar, podía convivir. Y dice aquí que estos 75 miembros, dice, estaban completamente comprometidos en atender las necesidades de sus vecinos en ese sector urbano. Esta es una gran tarea que exige la dedicación y un sentido de obligación para ayudar a los necesitados. Así es que no confunda usted tener un estilo de vida de alimentación con tener un estilo de vida cristiano que sirve de bendición a aquellos que están sufriendo, de los cuales nosotros tenemos que escuchar las quejas y tenemos que dar respuesta, porque Dios dice, te bendeciré y serás bendición. Alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Un evangelio que no sirve para salvar, ¿qué evangelio es ese? Por lo tanto, descubramos que nos enseña la lección del día martes. ¿Qué significa sembrar y cosechar en las ciudades? Descubramos qué nos enseña la lección. Bien. Hemos llegado a la sección en el día martes. En este día nos presenta la respuesta a lo que puede ser para nosotros una interrogante que se ha mantenido por toda la historia de la iglesia cristiana. Y de lo que estoy hablando ahora es cómo sembrar y cosechar. Es bien popular en los evangelios encontrarse con la famosa parábola del buen sembrador. Como ella misma lo dice en el capítulo de Mateo, en el versículo, nos encontramos desde el versículo 3, donde nos dice Jesucristo, dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y así comienza Cristo a describir la experiencia del buen sembrador. Y en esta parábola usted puede ver cómo se realiza la labor del sembrador. El sembrador dice, salió a sembrar y sembró la semilla, la sembró junto al camino. También esta semilla al ser sembrada cayó, dice, en pedregales. Y al caer en pedregales, ustedes saben lo que sucede. En el versículo 7 también nos explica la parábola
y nos hace sentir la situación en la que cae esta semilla al darnos cuenta que cae entre los espinos. Pero afortunadamente el versículo 8 nos dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. En otras palabras, la siembra tuvo frutos, pero hubo parte de la siembra que no tuvo frutos. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, en el libro de San Mateo, en el capítulo 13, del versículo 18 en adelante, parece que los discípulos se quedaron como preguntándose qué es lo que quiso decir nuestro maestro con esta parábola, qué es lo que quiso enseñar. Entonces Jesucristo viene y les dice y les explica la parábola. Dice así, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado, o la semilla que fue sembrada junto al camino. Esta persona oye la palabra, no la entiende, entonces el ladrón viene y se roba la bendición. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, oiga bien, en las piedras, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, se emociona al oír la palabra. Versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego que pasa, tropieza. O sea, tampoco tuvo fruto. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, oye, este es interesante esta parte de la semilla que cae entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este grupo de personas que es sembrado entre espinos, aquí los espinos representan el afán, la ansiedad por las cosas de este mundo, y representa también las riquezas, que también a muchos afana y aflige. Eso es como ser sembrado entre espinos. Pero la parábola tiene un final feliz. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. En esta ya la lección nos dice claramente cómo sembrar y cosechar en las ciudades. Es claro, dice esta parábola, es en realidad más importante en el ministerio urbano, o sea, en las ciudades, que fuera en las zonas rurales. Algunos piensan, hay que irnos al campo. ¿Hacer qué al campo? ¿A quién vas a evangelizar en el campo? ¿Qué mensaje vas a ir a llevar allá al campo? Estar en el campo es agradable, es bonito, es hermoso, es rico estar allí. Pero ¿a quién se le va a predicar allí? Sigue diciendo, porque en las áreas urbanas tiene una mayor variedad de suelos. Por eso es un desafío mayor realizar campañas en las ciudades. Tanto así dice que hay diferentes resultados, diferentes suelos. Se necesita estudiar ese suelo, cómo está ese suelo, si está fértil, si hay piedras, si hay espinos, hay que limpiar, hay que arar la tierra, hay que espolvorearla, hay que prepararla para que la semilla caiga en buena tierra. Si hay un buen suelo o hay un mal suelo, si hay que hacer algo, dice, para mejorar ese suelo, ablandando los caminos endurecidos, eliminando las rocas y arrancando los espinos, para que la evangelización tenga éxito. La iglesia tiene que trabajar antes, preparando el suelo. Esto puede aumentar la efectividad de esa tarea evangelizadora. ¿Sabe usted? La Biblia dice que hemos de irnos al campo, pero hemos de irnos al campo de labor. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el campo es el mundo. ¿Quiere irse usted al campo? Vaya al mundo a trabajar en la viña del Señor. Vaya al mundo, que es el campo, a sembrar la buena semilla del Evangelio y le aseguro que va a dar frutos. Pero entonces, ¿cómo hacer para sembrar y cosechar en las ciudades?
Bueno, en este día también la lección nos muestra, por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 12, en Efesios, en capítulo 4, donde nos muestra que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos hacen milagros. Y les digo más, el cuerpo, que es el cuerpo del Señor, tiene diferentes miembros. Unos son las manos, otros son los pies, otros son la boca, otros son los oídos, otros son los ojos, otros son la lengua para hablar. De tal manera que el cuerpo del Señor tiene diferentes miembros, pero también tiene diferentes dones. No todos cantan, no todos predican. ¿Cuál es tu don? No veas el don del otro, busca el don que Dios te ha dado a ti para que puedas sembrar y cosechar, no solamente en el campo donde tú te encuentras, sino en las ciudades. Dice aquí claramente, las Escrituras enseñan sobre los dones espirituales. Hay multiplicidad de dones. Hay una sola misión. El cuerpo sirve todos los miembros para una sola misión. El que canta es para la misma misión. El que predica es para la misma misión. El que evangeliza es para la misma misión. El que, los pies que van presurosos a hacer el bien, las manos para servir, es para hacer el bien y hacer la evangelización. Te muestra claramente la necesidad de que diferentes dones participen en alcanzar las ciudades. En las grandes ciudades hay que llevar a personas que posean los dones más variados. En otras palabras, debe de haber diversidad. Debe haber nuevos métodos o los viejos métodos con un nuevo estilo, con más empuje, y despertar la necesidad y despertar la percepción espiritual de las personas que están allí en las ciudades. Es necesario tener una variedad amplia de enfoques y dones que trabajen dentro de las estrategias multifacéticas. Una sola campaña y un proyecto grande no lograrán mucho a largo plazo. En otras palabras, hay que utilizar los métodos antiguos con el nuevo estilo para despertar la necesidad en las personas. Tiene que haber un evangelismo continuo. Hay que sembrar, pero hay que preparar la tierra haciendo servicio comunitario, haciendo algo de bien en la comunidad. Hay que ser constante y perseverar para buscar, encontrar y salvar lo que se ha perdido. Y nosotros tenemos que ir al campo a sembrar la semilla del evangelio. Esto me recuerda a mi abuela. Mi abuela, junto con mi mamá y nosotros cuando éramos niños, vivíamos de una casa en otro porque alquilábamos o rentábamos donde vivir. Pero mi abuela tenía una costumbre, donde quiera ella iba, sembraba un palito de mango generalmente. Y mi mamá algunas veces le reclamaba, pero mamá, ¿para qué siembra usted un palo de mango en este lugar si nosotros no vamos a vivir aquí siempre? Nos vamos a ir de aquí y ese palo va a quedar allí. Entonces mi abuela respondía, es que tú no sabes, yo siembro este palito de mango, tal vez no para nosotros, pero yo no sé si mis nietos algún día van a comer de estos mangos. De tal manera que hay que sembrar y cosechar en todo terreno, porque el evangelio es para toda nación, para toda tribu y para toda lengua. Por lo tanto, aprendamos qué es lo que nos enseña la lección en el día miércoles con el tema que es ¿cuál es tu ministerio personal? Descubramos qué nos enseña la lección en este día. Muy bien. Estudiando la lección en este día miércoles, nos damos cuenta cuál es la respuesta a cuál es tu ministerio. ¿Cómo saber cuál es tu ministerio? Bueno, en este día nos presenta claramente cuál es tu ministerio, cuál es mi ministerio. Un ministerio tuyo o mío es un ministerio personal. Es un servicio, una ayuda que tú das de manera particular y especial. En el día anterior conocimos lo que son los dones espirituales y conocimos también que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y que los miembros tienen diferentes funciones. Pero cada miembro tiene su don
Y cuando tú haces de tu don algo personal, eso ya es un ministerio. Por ejemplo, mi escuela sabática es un ministerio personal. Este es el hermano Marlon compartiendo la lección de escuela sabática y es mi estilo personal. Yo lo he hecho algo personal con la ayuda de Dios. De tal manera, ¿cuál es tu ministerio? Bueno, el ministerio que tú lo hagas y que lo hagas personal. En este día de la lección nos da 3 referencias bíblicas, bueno, prácticamente 4 referencias bíblicas y nos muestra cómo hacerlo personal. Por ejemplo, en el libro de San Juan, en el capítulo 14, capítulo 15, el versículo 12 y 13 nos dice claramente cómo hacerlo personal. Versículo 12. Este es mi mandamiento, este es Jesucristo el que está hablando. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El ministerio personal de Jesucristo significa o representa amor al prójimo. Y él dice, así como yo os he amado, así amaos los unos a los otros. Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿cuál es el ministerio personal? ¿Cómo hacerlo personal? Bueno, amando a tu prójimo como a ti mismo. En el libro de Santiago también nos presenta la manera apropiada de hacerlo. Santiago capítulo 1 versículo 27 nos dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión pura? Oiga lo que dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Ser santo es ser apartado, pero el apartarse no significa no ir a buscar a los necesitados, como por ejemplo las viudas y los huérfanos. Pero en las ciudades se encuentran diversas personas con problemas, con necesidades, con preocupaciones, con aflicciones, cargadas de trabajo, de ansiedad, de preocupación. Entonces, tú puedes hacer un ministerio personal. Hazlo personal y de manera personal vas a servir y así vas a bendecir a otros. Otro pasaje tremendo que nos presenta en este día de la lección se encuentra en Gálatas capítulo 6, el versículo 2, el cual dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros. Oiga bien, y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Sobrellevar las cargas, los problemas, las preocupaciones, las aflicciones unos de los otros. Y de esta manera hacemos un ministerio personal, porque bendiciendo a otros, nosotros somos bendecidos. Por causa de del gran tamaño de la población urbana, es fácil olvidar que la fe es personal. Oiga bien, yo puedo decir, no, yo me voy allá a la montaña, allí en la montaña me consagro a Dios, allí me voy con Dios y soy santo. Eso está bien, pero eso es algo egoísta. Acuérdese que el hermano del hijo pródigo estaba en el campo. Oiga bien, ¿sabe quién más estaba en el campo? Esaú. Esaú estaba en el campo y se perdió. El hermano del hijo pródigo estaba en el campo y estaba peor que el que estaba en el mundo. En el caso de Caín, Caín también estaba en el campo, sembrando la tierra y cultivando la tierra. Oiga, ¿qué es lo que tiene el campo que no está bien? Bueno, no es el campo, son las personas. De tal manera que aquí dice claramente la relación personal con Cristo. Hay que hacer una investigación clara. Que ha demostrado esta investigación, dice, la gran mayoría de los conversos de la iglesia adventista dice que se unieron por tener una relación con un adventista que conocían. Al alcanzar a otros involucra la muerte al yo y estar dispuesto a trabajar para el bien de otros. ¿Qué significa esto? O sea, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces ahora hago este servicio en amor a mi prójimo y a la comunidad. La religión pura y sin mancha delante de Dios es hacer el bien al prójimo, a la viuda, al huérfano. Y de esta manera cumplimos así la ley de Cristo. Sigo aquí. Dice que tenemos que arar la tierra, tenemos que plantar la tierra, tenemos que nutrir la tierra hasta lograr la cosecha. Pero para que todo esto suceda, necesitamos aprender cómo hacer amigos,
de la gente, cómo hacernos amigos de la gente, cómo escucharlas, cómo amarlas. Estos elementos son esenciales en el trabajo de extensión, pero más en el ministerio urbano o de las ciudades. De tal manera que se necesitan, como aquí dice, grupos pequeños en las ciudades, en los barrios, que sirvan como hogares iglesia, como era en el tiempo de la iglesia primitiva. Ir al vecindario, donde no hay una iglesia, formar un grupo que sea de bendición, como una iglesia, donde hay 2, 3 o más adventistas, debería organizarse un grupo pequeño. De tal manera que, dice que aquí, dice, tenemos que hacerlo todo. En el ministerio urbano, dice, ¿por qué? Porque hay lugares que son multiculturales, multiétnicos, de diferentes estatus socioeconómicos. Y además existen subculturas. En algún tiempo que estuve haciendo este ministerio así en un barrio, en la casa de un hermano, en la casa de una hermana, era bonito porque nos reuníamos, compartíamos la palabra de Dios, cantábamos, platicábamos y terminábamos comiendo algo que hacía un hermano que tal vez era del Salvador o la hermana del Salvador, otra que era de México y comíamos la comida de México, comíamos comida de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, o sea, de diferentes países nos reuníamos a platicar, a comunicarnos, a hablar de la palabra de Dios, pero lo bonito es que invitamos a gente del barrio y así hubo gente que se bautizó, todo por hacer un ministerio personal. De tal manera dice, a menos que haya grupos pequeños que apunten a estos segmentos, la misión de Cristo no se completaría. En otras palabras, hay que apuntar a un ministerio en las ciudades, en los barrios, en las comunidades. Así es que hay que marcar una diferencia. Los ministerios de grupos pequeños también se necesitan por lo difícil que es para los creyentes en la ciudad. O sea, sirve esto, se reúne gente y les es de bendición espiritual y material. Hay muchas presiones en las ciudades, hay muchas tentaciones, existen otro tipo de religiones, ideologías alternativas. Algunos creyentes ceden a la presión y abandonan la iglesia, aún en las ciudades. Este es el peligro realmente de vivir en las ciudades, cuando no está sólido en la fe. Otros protegen a sí mismos y llegan a ser insensibles a la gente que los rodea y que necesitan conocer a Jesús. En otras palabras, se encierran ellos mismos y de esta manera ya no comparten la fe. Así es que hay que hacer un ministerio personal, hazlo personal y de esta manera tú serás una fuente que salte para vida eterna. Como lo dijo Jesús a la samaritana, el que beba de esta agua no tendrá sed, mas de él saldrá una fuente que salte para vida eterna. Dios te ha dado una bendición, Dios me ha dado una bendición y yo debo de compartir esa bendición y hacerlo personal. Descubramos qué nos enseña la lección en el día jueves y aprendamos de esta lección cuyo tema es cómo alcanzar a las ciudades. Veamos qué nos dice el Señor. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta qué hacer para alcanzar a las ciudades. Yo podría decir de manera sencilla, hay que tomar una decisión firme y determinada que tú, yo, nosotros hemos sido llamados para brillar, para llevar la luz a aquellos que están en tinieblas. Porque tú y yo hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice aquí, ninguno dice que la tarea de alcanzar a otros y la del ministerio son fáciles. En realidad, hacer la obra del Señor nunca ha sido fácil. No ha sido fácil y no va a ser fácil. Los seres humanos son caídos, corruptos y no son naturalmente espirituales. Por ejemplo, el apóstol Pablo tenía un conflicto, decía, miserable de mí, ¿quién me va a liberar de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. Entonces reconozco que hay una ley, dice, la ley es espiritual, yo soy vendido al pecado.
Entonces, si el apóstol Pablo, que era un siervo de Dios, vivía esta experiencia, ¿qué pasa con la gente que vive en las ciudades, donde hay tanta algarabía, tanto ruido, tanta confusión por el afán de la vida? Imagínese usted, somos seres humanos con naturaleza caída. Entonces, siendo que desde la creación Adán y Eva cayeron y se ha ido corrompiendo y degradando el ser humano, ¿cuál es la condición de hoy del ser humano? Es cada día peor. Pero déjeme decirle algo interesante. Como el pueblo que Dios creó hace tiempo se corrompió, Dios envió un diluvio y de esta manera acabó con todos los pecadores de aquel entonces y se le dio una nueva oportunidad a los seres humanos. Ahora ya no va a haber un diluvio. Dice la Biblia que ahora habrá fuego que va a descender para consumir a todos los pecadores en este mundo. Entonces ahora, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Bueno, en segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, dice claramente que el Señor ha de venir un día y va a venir a juzgar a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Aún las personas que están en las ciudades también van a ser juzgados. Y dice así, algunos creen que Dios no va a venir en la persona de Jesucristo porque piensan que tarda, que no va a venir y que no ha venido y que no va a venir. Oiga lo que dice la Biblia, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que todos nosotros, con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que el día del Señor vendrá el día que menos se le espera. Un día normal, un día sencillo, un día común. Y si tú y yo no predicamos, entonces se van a perder. Si el impío se pierde por tu causa o por mi causa, por no predicarle, entonces el Señor nos va a demandar a nosotros. Dice aquí, no es extraño que alcanzar a las ciudades no sea una tarea sencilla. Sin embargo, es una tarea que hay que hacer y que nosotros como iglesia tenemos que hacer. Nunca ha sido fácil y no va a ser fácil. Hay que ver la importancia de extendernos a otros, de compartir la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro Primera de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 4 dice así, el cual quiere que todos los hombres, hablando que Dios, la voluntad de Dios, dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, ¿cómo van a conocer la verdad si nadie les predica? ¿Cómo van a saber si nadie les enseña? ¿Cómo van a conocer el plan de salvación si nadie va? ¿Quién irá si no tú? ¿Quién irá si no yo? De tal manera que el Señor no retardará su promesa. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. No quiere que nadie se pierda, pero para eso estás tú. Tú has sido llamado, tan cierto que hay un lugar ahí en el cielo para ti y para mí, como tan cierto hay un lugar aquí en la tierra para trabajar en la viña del Señor. Asimismo, así como dice, ellos también necesitan oír las grandes verdades que son tan preciosas para nosotros. Dice, no hay cambio en el mensaje que Dios ha enviado en el pasado. La obra en las ciudades es la obra esencial para este tiempo. ¿Para cuál tiempo? Para este tiempo es la obra esencial en las ciudades. Cuando se trabajen las ciudades como Dios desea, el resultado será la puesta en operación de un poderoso movimiento cual nunca se ha visto jamás. ¿Se acuerdan ustedes aquel llamado Jonás, el profeta? Fue enviado a una ciudad. Él llevó un mensaje de perdición, de maldición y de destrucción. Pero ¿sabe qué pasó con la gente en las ciudades? Se convirtió hasta el rey. Y el mismo rey mandó a que todos ayunaran y se entregaran a Dios. Hasta los animales tenían que ayunar. Entonces, tenemos que alcanzar las ciudades con el mensaje de Dios. Escuchen o no escuchen. Tú no has sido mandado a bautizar a nadie. Tu mensaje es llevar el mensaje. Esa es tu misión. De tal manera que tenemos que esparcir la luz. Tenemos que dejarla brillar. Nuestras vidas tienen que brillar. ¿Cómo ellos van a invocar el nombre de Jesús si nadie les predica? ¿Cómo ellos van a oír si nadie les enseña? Pues entonces enciende una luz allá en tu ciudad, en tu barrio.
y te vas a dar cuenta que hay una gran bendición. ¿Por qué? Porque tú eres luz. Dios, en la persona de Jesús, te ilumina y tú brillas por la gracia del Señor. Entonces ahora somos luminares para honra y gloria de Dios. Cuando los hombres ven nuestras buenas obras, ¿sabe qué es lo que hacen ellos? Glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Quiero agradecerles por todas sus expresiones de cariño, de amor, que me manifiestan cada semana, mandando sus correos electrónicos, deseando de Dios su bendición para su servidor. Gracias, mis hermanos con corazón. Recuerden que la lección de escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia. Y ser un hermano con corazón es estudiar toda la lección. Por lo tanto, felicidades, que Dios te bendiga. Esta semana hemos estudiado un tema bien interesante. Creo que se ha aclarado en nuestra mente dónde es el campo. Si tenemos que irnos al campo de labor o quizás tenemos que retirarnos allá a la montaña y volvernos ermitaños y no compartir nuestra fe. Usted escoge. El ministerio dentro de las ciudades es necesario. El ministerio urbano es crucial para buscar, encontrar lo que está perdido, y eso es la misión que tú y yo tenemos. Un experto adventista en los ministerios urbanos hizo un estudio, y en este estudio estudió 107 artículos donde la hermana White aconsejaba sobre este tema de los ministerios urbanos y el trabajo en las ciudades. Él encontró que de los 107 artículos, 24 daban instrucciones acerca de salir o establecer instituciones fuera de las ciudades. Piense bien, de 107, solamente 27, en otras palabras, menos del 25%. El 75% estaba enfocado en otra dirección. Dice que 75 artículos daban instrucciones específicas para mudarse a las ciudades a fin de alcanzar a sus habitantes. En otras palabras, el 75%, la hermana White recomendaba: hay que ir a las ciudades, hay que ir a las zonas urbanas a predicar, a dar a conocer el mensaje de salvación. Y solo 8 de estos artículos eran neutrales. Este historiador de la iglesia resumió: cuando se trata de la obra de la iglesia local, aboga por trabajar dentro de la ciudad. En otras palabras, hay que hacerlo fuera, dentro, especialmente dentro, porque ahí están las almas. ¿Cuáles son los planes de tu iglesia para alcanzar a las ciudades? ¿Cuál es el área metropolitana donde tú estás trabajando? Digo más cercana a ella. Ninguna iglesia debe pensar que alcanzar las ciudades es irrelevante para ella. Cada congregación adventista necesita hacer alguna contribución hacia esa meta misionera, que es también muy importante. Ignorar las ciudades y concentrarse solo en alcanzar las áreas fuera de las regiones metropolitanas no es la misión que Jesús nos ha encomendado. ¿Por qué? Porque Jesús mismo iba a la montaña, bajaba de la montaña y cumplía su misión. Él iba a las ciudades, él bendecía y sanaba las ciudades. De tal manera que aquí nos dice claramente por qué deben de ir las familias a las ciudades, por qué deben de ir los misioneros, los laicos, los pastores, para alcanzar esas almas.
Ir a las ciudades para que nuestra luz brille y que otros vean la luz que Dios nos ha dado, así glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos y se conviertan al Evangelio. De tal manera que este mensaje de esperanza, este mensaje con promesas de Dios para vivir una vida mejor en esta vida y en la venidera, nosotros tenemos que encontrar los textos favoritos, los mensajes de esperanza y de salvación que son muy importantes para nosotros y compartirlos. Así es que imagínense cómo sería una vida sin esperanza, una vida llena de trabajo, de problemas, preocupaciones, de afanes por la vida, por la comida, por todas las cosas de este mundo. Algunas personas piensan en las ciudades que es comer, trabajar y vivir una vida así monótona. Pierden la esperanza. Puede ser que algunos de nuestros hermanos han perdido la esperanza dentro de las ciudades. Se necesitan ministerios y tú y yo hemos sido llamados a cumplir esta misión. ¿De qué manera podemos tener un mayor amor por las almas y una disposición de alcanzarlas donde quiera vivan? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, solamente como dijo Cristo, el método Cristo, amar a las almas e ir a buscar hasta encontrar lo que se había perdido. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que me juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, la naturaleza de las ciudades. Las naturalezas de las ciudades son multiculturales, multiétnicas. Todo tipo de gente de diferentes ciudades, naciones, pueblos, viene a las grandes ciudades para trabajar, para buscar una vida mejor y se encuentran con problemas, con dificultades, con necesidades. Y estas personas están esperando a alguien que traiga esperanza, que les dé fuerza, ánimo, fortaleza y que los haga ver algo más allá del sol que en esta tierra no se puede encontrar. ¿Hay problemas en las ciudades? Claro que sí, pero tú y yo hemos sido llamados para hacer una luz en medio de las tinieblas. En el tema número 2 dice, escuchar las quejas. El pueblo de Dios estaba en Egipto. Llegó el tiempo y clamaron a Dios, lloraban a Dios. ¿Y qué pasó? Dios le oyó desde los cielos, se acordó de su pacto y dijo, alguien tiene que venir. Y mandó a sus profetas, mandó a sus siervos, en especial al siervo Moisés. ¿Por qué? Porque desde los cielos Dios escucha la oración de su pueblo. Israel escuchó su queja y dice la Biblia que la misma creación clama, gime, deseando ser liberada. En las ciudades hay gente que desea ser liberada, desean palabras de vida, palabras de esperanza, alguien que les dé esperanza como la que tú tienes y como la que yo tengo, alguien que ore por ellos y le dé la esperanza de la salvación que tal vez han olvidado y han descuidado, quizás por los afanes de la vida. En el tema número 3 comprendimos lo que es sembrar y cosechar y dijimos que el sembrador salió a sembrar. La semilla cayó cerca del camino. La semilla también cayó, dijimos, entre espinos, entre pedregales. La semilla se echó a perder en el camino porque vino, las aves se lo comieron. La semilla que cayó entre piedras surgió, pero se quemó porque no tenía raíz. Y la semilla que cayó entre espinos, dijimos que el afán, la ansiedad, los quehaceres de la vida, el engaño, la riqueza, ahogan la palabra, que es la semilla de la esperanza y de la bendición. Pero hay buena noticia, hay semilla que cae en buena tierra y da fruto cual a 60, cual a 30, cual a 70 por uno, de tal manera que hay que sembrar y hay que cuidar la tierra, alimentar la tierra, espolvorear la tierra, quitar la piedra, quitar las espinas y sembrar la semilla del Evangelio. ¿Dónde se siembra la semilla? En el campo. ¿En qué campo? La ciudad, el campo es el mundo. El mundo es el campo donde tú y yo tenemos que ir a trabajar en la viña del Señor y sembrar la palabra de vida, la palabra de esperanza. De tal manera que entendimos la parábola del buen sembrador
y Dios nos mostró que hay fruto, hay victoria al sembrar la palabra del Señor. ¿Y qué diremos acerca de lo que estudiamos? Que existe, el cuerpo tiene diferentes miembros. Existen diferentes dones espirituales. Predicadores, evangelistas, maestros, ¿todos hacen milagros? No. No todos hacen milagros. No todos hacen sanidades. Entonces, dijimos que tú tienes que hacer un ministerio personal con el don que Dios te ha dado. Y de esta manera, tú tienes un ministerio, un don especial. Hazlo personal porque tú eres parte del ejército del Señor. Y de esta manera, tú agarras tus dones, los pones al servicio del Señor. ¿Dónde? ¿En la montaña? No. Hay que bajar de la montaña, ir al campo de labor. Y estos dones múltiples que van a impactar la vida de las personas, les va a hacer aceptar el mensaje de salvación que tú llevas dándole esperanza. Haz tu ministerio personal, haz lo tuyo, hazlo personal. En el tema número 5 dice aquí, alcanzar las ciudades. Las ciudades tienen problemas, tienen grandes necesidades. Es un gran desafío, no es fácil. No ha sido ni tampoco será fácil. De hecho, donde está el ser humano siempre hay problemas. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo mismo necesito hacer lo que no quiero hacer y hacer lo que quiero hacer. De tal manera que hay problemas en el ser humano, sí, pero hay soluciones divinas, hay esperanza, hay bendición y salvación. Por lo tanto, di al mundo tu mensaje, el mensaje que Dios te ha dado, de tal manera que hay que alcanzar a las ciudades. Como dice Apocalipsis, 3 ángeles pasaron. Este mensaje era para toda nación, para toda tribu, para toda lengua. Te pregunto, ¿no es para las ciudades también? Claro que sí. Entonces hay que llevar la luz del Evangelio. Y esta fue la lección número 12. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 13 o la 13ª, cuyo título es ¿Cómo esperaremos? Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Y los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y recuerda, si te gustan las cosas de Dios y te ha gustado esta lección, compártela con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y ahora te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor Dios y Salvador, venimos a ti, dándote gracias, Señor, porque tú nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable, para que demos a conocer a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, hablar de tus virtudes, Señor, mostrar con nuestra vida y nuestro testimonio la maravilla que tú has hecho. ¿Dónde iremos, Señor? ¿Quién irá? ¿Qué haremos? ¿Cómo iremos? Pues, Señor, capacítanos con tu espíritu para tener la visión de cumplir la misión, para ir con valor, Señor, a la ciudad, al campo de labor, para sembrar la semilla del Evangelio y que otros puedan conocerte, Padre. Ayúdanos a preparar el terreno, ayúdanos a sembrar la semilla para que hagan frutos, Señor, y cuando tú vengas, nos encuentres como buenos siervos haciendo tu voluntad. Bendícenos, oh Dios, ayúdanos a salvar a aquellos que aún no te conocen. Llévanos a ellos, Señor. Ayúdanos a encontrarlos y ser de bendición para ellos y para nosotros mismos, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y te damos toda honra y toda gloria, Padre, porque tú te la mereces. Gracias por enviar a tu Hijo para buscar y encontrar nuestras almas que estaban perdidas. En tus manos nos ponemos, Señor. Te rogamos que nos dé salud, que nos dé fuerza, sobre todas las cosas que nos dé de tu espíritu, para que con valor y poder podamos predicar con denuedo a aquellos que no te conocen.
Gracias por todo, Padre. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.